profesor de Yoga y Vedanta, Óscar Montero. Gracias. Que vino a visitarnos a Puerto Madryn. Estuvimos compartiendo con él un retiro de 3 días de filosofía del Yoga y Vedanta. La verdad que estamos muy agradecidos por tu visita porque ha sido un retiro muy enriquecedor, con mucho conocimiento, con mucho crecimiento en lo personal y también para el grupo de estudio de Vedanta de aquí de Puerto Madryn. La pregunta que quería compartir con vos, Óscar, es tu visión sobre la función del yoga en nuestra sociedad y el rol que debería ejercer el profesor de yoga en nuestra sociedad. En primer lugar, muchas gracias a vosotros porque he quedado asombrado y gratamente impresionado por el interés que tenéis en este grupo de Puerto Madryn y las ganas que hay para estudiar y para conocer más la tradición védica, el yoga, y para un profesor creo que es lo más gratificante ver que hay alumnos que quieren estudiar y que tienen muchas ganas. Así que me siento muy honorado por tener esta oportunidad de compartir con vosotros las enseñanzas. El rol del profesor, incluso ya en la propia pregunta hay una pequeña incorrección, porque llamamos profesor o instructor, pero esa palabra de profesor e instructor ya puede dar a engañar qué puede ser en sí mismo un profesor de yoga. En realidad la palabra más original sería acharya, incluso más fuerte guru. Entonces el profesor de yoga no es un instructor, porque un instructor parece que es una cuestión meramente técnica de unos ejercicios como si fuese un fisioterapeuta. Entonces incluso se puede confundir un fisioterapeuta con un profesor de yoga. Un profesor de yoga es algo más amplio. Entonces la palabra que conviene fijarnos sería acharya, que quiere decir aquel que tiene una conducta ejemplar, es decir, que sirve de modelo para sus alumnos y hace una función de carácter moral. Eso es una de las connotaciones más importantes en esta tradición. La palabra guru implica aquella persona que es capaz de traer luz y de remover la ignorancia sobre varios temas. Entonces no puede ser solamente una cuestión meramente técnica, de un conjunto de técnicas que promueven la salud, sino que tiene que ver con el estilo, con el arte de vivir, con el saber vivir bien, con la conducta, con los valores, y esa parte hoy no la tenemos muy clara en Occidente, porque no hay maestros de vida. Un profesor de yoga es un maestro de vida, que te enseña y que es un ejemplo, no solamente que enseña una teoría, sino que él mismo lo vive y esa vivencia hace que los demás se sientan atraídos por esa chispa, por esa priorización de valores y de vivir bien. Entonces el acharya es este que tiene esta conducta, el guru es esta persona que es capaz de transmitir un conocimiento que te transforma y que elimina la ignorancia sobre diversos temas, y entonces uno, claro, como profesor de yoga o la gente que se está preparando para ser profesor de yoga, han de saber que para ser profesor de yoga o acharya o guru, porque guru tampoco uno tiene que ser una especie de alguien que ha bajado de otro planeta y no está relacionado con los problemas diarios. Este guru tiene la capacidad de remover la ignorancia sobre varios aspectos, y eso lo puede hacer mucha gente. No hace falta que se piense en una persona que sale de la nada y es un extraterrestre. Una persona que elimina la ignorancia sobre varios temas pueden ser personas que están en el camino del yoga y lo hacen efectivamente. Entonces, en este guru, para ser guru y acharya, primero uno tiene que ser shishya, es decir, tiene que ser un discípulo. Si uno es un discípulo y uno hace bien su papel como alumno, entonces no hace falta que piense en ser profesor, porque automáticamente es profesor ya. Si sigue lo que su profesor le dice, si tiene un profesor, porque si no tiene profesor, ¿cómo puede ser alumno? Si no ha vivido con un profesor, si no ha tenido las enseñanzas cercanas de un profesor, ¿cómo se va a transformar en profesor si no ha hecho ese trabajo con otra persona? Entonces esa persona ha hecho ese trabajo porque ha tenido al mismo tiempo un acharya, un guru.
y cuando se es sisya y se hace bien ese papel, uno está en condiciones de ser un buen profesor. Entonces, el primer requisito para los profesores, ser buenos alumnos, y siendo alumnos, naturalmente sale de manera espontánea ser profesor. ¿Cuál es la labor de este profesor en la sociedad y cuál es la labor del yoga en la sociedad? El yoga en la sociedad tiene la función de enseñarnos y de traer un saber vivir bien que aparte de la confusión moral, que traiga un estilo de vida conducente para que podamos vivir una vida en plenitud dentro de nuestras ocupaciones, nuestros roles, de nuestros quehaceres diarios. Entonces, yoga en Occidente hasta ahora ha tenido un impacto grande, pero todavía ha entrado de una manera en la que ha ayudado a las personas a tener más salud, a tener más armonía emocional, de equilibrio emocional y mental, pero todavía falta que ver más cómo el profesor de yoga y la institución de yoga en sí puede hacernos vivir una vida más inteligente. Entonces el papel del yoga y del profesor en la sociedad hoy es muy importante cuando este profesor, esta persona que va a ser profesor, entiende realmente qué significa yoga en toda su amplitud, no solo como una técnica reduccionista que implica solamente bienestar físico o de salud. El profesor ha de entender qué implica una vida de yoga, cómo se es alumno, y cuando tiene eso integrado y lo vive en el día a diario, entonces la contribución es mucho más efectiva. El rol que tiene el yoga hoy en la sociedad, en una sociedad occidental que se ha quedado desvinculada de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus hábitos, que nos hacían conectar con lo sagrado, que nos hacían conectar con una comunidad, que nos hacían conectar con un código moral y un credo intelectual uniforme del que todos tenían una referencia. Eso hace que este yoga tenga un valor muy importante hoy, que es el de servir de credo moral, de credo intelectual, para que podamos vivir una vida más inteligente. Y ese papel es fundamental porque hoy vemos que no hay, digamos, instituciones tradicionales que estén influenciando a la sociedad moderna. La Iglesia ha perdido parte de esa influencia que estaba asignado tradicionalmente, y hemos visto cómo otras tradiciones, sobre todo de la espiritualidad oriental, sí que están teniendo esa influencia, porque entran de una manera en la que se favorece esta integración, coordinación del cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, el yoga creo que ahora mismo tiene una influencia muy grande en la sociedad y la va a tener más, puesto que parece que no hay alternativas a una institución que promueva un arte de vivir que implique todos los aspectos del ser humano. Entonces, los profesores de yoga, si realmente saben qué es yoga y realmente entienden su función, tienen una labor por delante muy importante y de responsabilidad de cara al bienestar de la sociedad. Muy bien, muchas gracias, Oscar. ¿Sí?